Gracias, Presidenta. ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, eh, quiero presentar en representación del interbloque una moción de preferencia en relación al expediente 1834/21. Se trata de un proyecto de declaración donde expresamos nuestro repudio por los hechos acontecidos el 14 de julio del 2020 en la residencia presidencial de Olivos. Algunas reflexiones. Indudablemente la vida de los argentinos a partir de marzo del 2020, con las primeras medidas dispuestas por el gobierno a partir de la pandemia, cambiaron, afectaron nuestros hábitos, nuestras costumbres. Realmente me parece que ante un hecho inédito que nos sorprendió, el gobierno eligió el camino de adoptar las medidas más duras y en materia de libertades las más restrictivas, con el afán de preservar la salud y la defensa fundamentalmente de la vida, ¿no? En ese contexto, bueno, todos los ciudadanos han hecho un enorme esfuerzo, acompañando no solamente las decisiones del presidente dispuestas por decretos de necesidad y urgencia, sino fundamentalmente resignando algunas cuestiones que no se pueden medir ni cuantificar y que tienen que ver con los afectos. La imposibilidad de reencontrarse con la familia, la imposibilidad de sostener un emprendimiento porque había que bajar las persianas a las 18 horas, la imposibilidad de encontrar respuestas a veces en el Estado y el Estado no tenía respuestas porque no había manera de contener todo, y quizás lo más triste, la imposibilidad de despedir a un familiar o a un ser querido porque, bueno, la pandemia se lo llevó y las restricciones que impuso el gobierno impedían justamente esa despedida en un momento tan doloroso para todos los argentinos. Y la verdad es que las medidas se acompañaron, a pesar de las diferencias de los que bregábamos por la libertad o con medidas alternativas, porque la idea era, bueno, sostener, arremangarse y mostrar un gesto de madurez desde la propia política. Y con el paso del tiempo no alcanzó, sino que las medidas se fueron profundizando. Y tan es así que el 1 de julio, y en esto quiero detenerme, del 2020, el Poder Ejecutivo publica el decreto 576 del 2020, que diferenciaba para la Argentina zonas con las disposiciones más estrictas, con el aislamiento social preventivo y obligatorio, y las zonas con dispo. La capital, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 35 partidos de la provincia estaban comprendidos para continuar en la fase 1, porque se había detectado un incremento del 136% de los contagios. Y este decreto establecía claramente en el artículo 19, y lo voy a leer textual de manera, Presidenta, dentro de las actividades prohibidas, los eventos públicos y privados, sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y de cualquier otra índole que impliquen la concurrencia de personas. Eventos culturales, sociales, deportivos que impliquen la concurrencia de personas. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en las últimas semanas? Los argentinos tomamos nota de que el 14 de julio del 2020, cuando todos estaban cumpliendo los parámetros que impuso el presidente de la República, bueno, en Olivos, en la residencia presidencial, se festejaba el cumpleaños de la primera dama con un grupo de personas y en presencia del propio presidente.
el 14 de julio, cuando estaban prohibidas las reuniones. Pero no solamente estaban prohibidas las reuniones, sino que el propio presidente de la República señalaba en sus discursos, en sus mensajes a la sociedad, la importancia de cumplir con las disposiciones de aislamiento. Lo que significaba el aislamiento y la no concurrencia a las reuniones sociales. 14 de julio del 2020. Y hace una semana nos despertamos, y también ayer, con algunos videos, que Olivos era una puerta giratoria y era una especie de celebración y de fiesta en fiesta. En la residencia del presidente de la República, que primero negó, después reconoció, fue y vino. Entonces, este proyecto de declaración, el repudio a lo que pasó, yo lo quiero plantear no como una cuestión de interbloque, sino como un mensaje de la política en la Argentina. Porque creo que los ciudadanos se merecen el respeto a la dignidad. Porque lo que nos pasó es mucho más fuerte que la pérdida de credibilidad de la palabra presidencial. Se habla mucho de la devaluación de la palabra del presidente, pero esto supera el límite de lo imaginable. Miren, yo creo que es mucho más fuerte el retardo de la llegada de vacunas, porque quizás con una segunda dosis se podían haber evitado algunas situaciones límites o muy dolorosas. Pero esto es no solamente un cachetazo a la credibilidad, este es un golpe bajo al esfuerzo colectivo de un pueblo que dio todo en los peores momentos y cuando en los momentos más difíciles perdió todo, también acompañó. Entonces el desafío que nosotros tenemos, ¿cómo hacemos en una Argentina con una pandemia que sabemos que inició y no sabemos cuándo finaliza? Con nuevas cepas que nos están afectando, que ojalá no tengan un efecto propagativo, para que alguien pueda imponer autoridad o establecer cuáles son los parámetros para que los argentinos se sujeten a la ley. Porque no se cuestiona el festejo, no se confundan. Se cuestiona el castigo, la persecución y el ensañamiento con los argentinos, que no podían ni siquiera participar para despedir a sus familiares. Yo sinceramente espero que el oficialismo, porque desde lo político la mayor indignación, sé que no la van a reconocer, claro está en quienes militaban y participaron y trabajaron porque Alberto Fernández presida la República. Porque en los últimos años siempre se habla de la ejemplaridad, pero nada más patente que las formas hacen al fondo con este caso, con lo que ha pasado. Y las formas hacen al fondo. Yo, la verdad, no sé qué se le puede decir a los ciudadanos si esta Cámara no se expide. No voy a medir en términos electorales, también se confunden porque estamos a 4 o 5 semanas de las elecciones. Por eso lo planteo, trato de plantearlo de manera desapasionada, porque no podemos dimensionar las consecuencias cuando se quiebra un contrato social básico de confianza entre el presidente y la sociedad. No podemos dimensionar. Lo que sí tenemos que ser conscientes es que tenemos una democracia muy potente, muy sólida y que el Parlamento es una herramienta de recupero de confianza. Y en materia de recuperar la confianza también está el mensaje de la política. Los ciudadanos, y hay que decirlo con todas las letras, y el gobierno tiene tiempo, claro está, porque hasta el 2023, hasta que se elija un nuevo gobierno, falta mucho en la Argentina, tiene tiempo para enmendar no errores, para hacerse cargo, en este caso ante la justicia del incumplimiento de la ley.
Pero nosotros tenemos que ser contundentes, Presidenta. Nosotros tenemos que repudiar lo que ocurrió, porque lo que ocurrió es una burla. Todos sentimos que nos tomaron el pelo. Todos sentimos que mientras hacíamos los mayores esfuerzos para cumplir con las medidas, para no ver a un familiar, en algunos casos impedir el regreso o el retorno a alguna provincia por medidas duras, Olivos era un carnaval. Olivos era una fiesta. Y la fiesta la encabezaba el presidente de la República. Y el presidente amenazaba. Y el presidente apretaba a los que podían incumplir. Y fueron tan grotescos que no les alcanzó la fiesta, sino la propia agencia oficial del Estado, Telam, había publicado los días previos que la primera dama iba a tener un cumpleaños atípico a través de Zoom y con barbijo. Hasta se prestó la agencia del propio Estado, la agencia Telam, para que se dé a conocer cómo iba a ser el día de la primera dama en su cumpleaños, atípico, con barbijo y por Zoom. Mire cómo le fue el festejo de la primera dama. Recuerden cómo estaba la gente. Recuerden a los comerciantes, cada uno en nuestras provincias sabemos lo que padecieron. 1 año y pico privado de educación, los argentinos sin educación presencial. Y a los padres que se organizaban para reclamar la educación, también se levantaba el dedo con las manos, porque podían generar contagios. A quienes luchaban por la libertad también se los perseguía. Y el gobierno los responsabilizaba por las consecuencias que generaban la pandemia. Y el ejemplo de los que dictaban decretos se echó por la borda. Se destruyó la confianza, se destruyó la credibilidad. Pero nosotros tenemos que demostrar que el sistema político en la Argentina es mucho más fuerte que la inmoralidad presidencial. Este sistema político es mucho más potente para señalar con un mensaje claro a la sociedad que cuando hay incumplimiento y no hay ejemplaridad, la ejemplaridad también la tiene este Senado en esta sesión para una señal muy clara. Y la primera señal también la tiene que dar el oficialismo, no con errores, sino repudiando esto, por respeto a la sociedad, a los que acompañaron los momentos más duros. Y fundamentalmente, porque yo recuerdo en cada sesión, desde que arrancó la pandemia, en cada cierre del presidente del bloque del oficialismo, recordar y pedir disculpas. Y a veces un minuto de silencio por las pérdidas en la pandemia. Y es una falta de respeto que mientras no se podía estar con los familiares en los momentos más duros, se brindaban la quinta presidencial. Es una falta de respeto, es una inmoralidad que la tenemos que rechazar. Este cuerpo la tiene que rechazar. Tómense los días si no quieren tratarlo sobre tablas. Quieren que pase septiembre, que pasen las elecciones, pero que el cuerpo se expida. Por respeto a ustedes, fundamentalmente al oficialismo, a los que militaron en serio, a los que se guardaron en la cuarentena, a los que militaban en un barrio, a los que trabajaron en un comedor comunitario, a los que entregaban barbijo, los que no andaban de fiesta en fiesta ni de festejo en festejo. La Argentina no es una puerta giratoria y tenemos que recuperar el respeto a la ley. El respeto a la ley en momentos duros, cuando nadie sabe cómo será el día después en materia de pandemia. Por eso este cuerpo, Presidenta, tiene que ser contundente. Pero la señal política es una señal de perdón y solidaridad con los ciudadanos que dieron todo, que creyeron, que confiaron, pero que también confían en que un mañana puede ser mejor. Y el primer paso para que eso se logre es decir con toda claridad que no fue un error, fue una inmoralidad que merece el repudio de la política en la Argentina. Gracias, Presidenta. Gracias, senador. Para otra